Buenos días. En esta oportunidad quiero realizar una presentación, un resumen sobre los capítulos 2 y 3 del módulo Legislación Laboral de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Esta presentación ha sido elaborada por Marisol Muñoz Santiesteban. Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial en el SEAD José Acevedo y Gómez. Para comenzar esta presentación, vamos a hablar sobre el diagnóstico que obtuvimos de los trabajos colaborativos realizados en el transcurso del semestre. En la primera fase, o trabajo colaborativo 1, concluimos que en la selección de personal debemos tener en cuenta que el perfil profesional esté acorde a las capacidades de demanda que demanda el cargo y que cuente con la experiencia en temas afines dependiendo del grado de responsabilidad del cargo al que aplica. En este trabajo colaborativo utilizamos fórmulas y conceptos inherentes a la liquidación de nóminas cuando éstas presentan novedades. Para el trabajo colaborativo 2, como diagnóstico tenemos que se vio la necesidad de contar con un jefe de recursos humanos, ya que el clima laboral de la empresa se encontraba en riesgo, pues el gerente actual desconocía los derechos de los empleados. Se realizaron los documentos necesarios y se realizó el contrato de trabajo para el nuevo cargo con el fin de mejorar la condición laboral de los colaboradores de la compañía. Capítulo 2. Deberes y prohibiciones de los empleados y empleadores. Entre los deberes de los empleadores tenemos los siguientes. Primero, poner a disposición instrumentos adecuados y materias primas que permitan el desarrollo de la labor del empleado. Segundo, procurar elementos de protección y enfermedades. Entre estos elementos podemos citar los cascos, guantes, overoles y demás instrumentos que necesiten para cuidar su integridad mientras realizan los trabajos. Tercero, prestar primeros auxilios si se presenta alguna eventualidad durante el desarrollo de la actividad del trabajo. Cuarto, pagar la remuneración pactada. Recordemos que esta remuneración puede ser dada en efectivo o en especie. Quinto, respeto al trabajador. 6. Otorgar licencias justificadas al trabajador por calamidad o para diligencias personales. Séptimo, entregar certificaciones al trabajador. Octavo, pago de gastos de transporte. Noveno, cumplir con el reglamento de trabajo. Así como los empleadores tienen estos deberes, los trabajadores también tienen una serie de prohibiciones las cuales deben acatar, ya que están contempladas dentro del Código de Trabajo. Las prohibiciones son las siguientes. El primero es sustraer útiles de trabajo, materias primas o productos elaborados que se encuentren en la empresa donde está trabajando. La segunda prohibición es presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias enervantes o psicotrópicas. La tercera es conservar armas en el sitio de trabajo sin la autorización legal. Cuarto, faltar al trabajo sin justa causa. Quinto, disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. Sexto, hacer colectas, rifas y suscripciones en lugares de trabajo. Séptimo, coartar la libertad para afiliarse a sindicatos. Octavo, usar las herramientas de trabajo para fines diferentes al objeto de la empresa. Otra parte del capítulo 2 del módulo de legislación laboral trata sobre el acoso laboral o mobbing. La definición. El mobbing se define como la comunicación hostil y falta de ética hacia uno o varios empleados, de manera prolongada y repetitiva. Esta conducta de abuso de poder discrimina, humilla, amenaza y debilita al trabajador.
El mobbing no es un fenómeno ocasional, sino un proceso gradual que se desarrolla a lo largo del tiempo, desde la etapa inicial donde las conductas hostiles son sutiles y a menudo pasan desapercibidas para el grupo de trabajo hasta fases más activas, donde se implican superiores y compañeros. Podemos hablar de 4 fases en este conflicto. La primera es en el lugar de trabajo, como en cualquier otro entorno social. Se producen conflictos interpersonales. Habitualmente los conflictos se resuelven de forma adecuada. Sin embargo, en ocasiones el conflicto interpersonal inicia y puede ir evolucionando hacia un problema de mayor magnitud. La duración de esta primera fase se acostumbra a ser corta y no puede definirse propiamente como acoso laboral. La segunda fase es la estigmatización. En esta fase las conductas de hostigamiento hacia la víctima del mobbing se instauran de forma permanente, con la frecuencia como mínimo de una vez a la semana y con una duración en el tiempo de más de 6 meses. El conflicto inicial se convierte en un proceso de estigmatización, desvaneciéndose el origen del proceso de acoso. La víctima, que no comprende lo que está ocurriendo, en unos casos niega la realidad, en otros se culpa del conflicto y en otros, las menos, se intenta rebelar contra su situación. De cualquier modo, la indefensión de la víctima frente al acoso permite la prolongación de esta fase hasta su culminación, provocando el aislamiento de la víctima, la disminución de su autoestima y la aparición de la sintomatología ansioso-depresiva. La tercera fase es la fase de intervención de la organización. La evolución del mobbing llega a afectar negativamente al funcionamiento de la empresa o institución. Alguna persona de la dirección, habitualmente un superior jerárquico o un representante del departamento de personal, interviene con el propósito inicial de solucionar el conflicto. Sin embargo, en este punto del proceso, quizá ya con más de 6 meses o un año desde su inicio, el conflicto se personaliza y se tiende por parte de los agentes externos a considerar a la víctima como la responsable de los incidentes producidos, o en todo caso, la posible solución pasa por su persona y no por el acosador. La empresa o institución puede intervenir positivamente cuando a través de la negociación se le generan alternativas al trabajador y se llega a un acuerdo para la resolución del problema y se permite un cambio de puesto. Si fuera necesario, se fomenta la participación y el diálogo y se especifican las funciones y tareas y se establecen adecuados canales de comunicación formal. Puede intervenir también negativamente cuando la gestión del problema por parte de los superiores incrementa la escalada del conflicto, negando el mismo o implicándose en la estigmatización de la persona acosada. La cuarta fase es la expulsión o marginación. La prolongación del proceso de mobbing tiende a incrementar su sentimiento de culpabilidad y conlleva un deterioro de la salud de la persona acosada, que se concreta en una secuencia repetida de bajas y reincorporaciones que aumenta la estigmatización del acosado frente a la empresa, que dispone de más argumentos para responsabilizar del conflicto a los problemas psicológicos de la víctima. En este punto, la definitiva resolución del conflicto significa habitualmente algún tipo de expulsión de la víctima de su puesto de trabajo o incluso del mercado de trabajo. Puede realizarse de muy diversas formas, aislando completa y definitivamente a la víctima, cambiándola repetida y sucesivamente de puesto de trabajo, despidiéndola con indemnización, concediéndole una baja indefinida o solicitando su internamiento psiquiátrico. La tercera parte del capítulo 2 nos habla sobre el salario y sus elementos constitutivos. Vamos a revisar primero los conceptos. El salario es la remuneración ordinaria, fija o variable, en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio. Los viáticos son un pago destinado a la manutención y alojamiento del empleado, y los pagos que no constituyen salario son las propinas y el auxilio de transporte. Las prestaciones sociales. Como prestaciones sociales tenemos la prima de servicios, calzado y vestido de labor,
el auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, descanso remunerado por lactancia o aborto y vacaciones. Los aportes parafiscales. En la siguiente tabla vamos a observar los valores expresados en porcentaje y la proporción que paga el empleado y la proporción que paga el trabajador. Para salud, el 8.5 lo cancela el empleador y el 4% lo cancela el empleado. Para pensiones tenemos un 12% que cancela la empresa y un 4% que cancela el empleado. Para la caja de compensación se aporta un 4%, el cual es responsable de su pago el empleador. Igual que el ICBF, 3% también lo paga el empleador. SENA, 2% lo paga el empleador. Riesgos profesionales, dependiendo del tipo de trabajo, entre un 0,5 y un 8% a cargo del empleador. Contralorías y ESAP, 0.2 y un 0.5 de la nómina. Capítulo 3. Aplicaciones de la legislación laboral colombiana. Entre estas aplicaciones podemos denotar las siguientes. La primera es el subsidio familiar, la segunda es el subsidio al desempleo y la tercera es el subsidio de vivienda. Los trabajadores con regímenes especiales. Entre estos tenemos los empleados del servicio doméstico, los aprendices, los choferes, los trabajadores de construcción, los docentes y celadores y vigilantes. ¿Por qué hablamos de un régimen especial? Porque para ellos la liquidación de su nómina tiene algunos componentes diferentes a los empleados que trabajan en las empresas. Vamos a hablar en detalle del servicio doméstico. El salario. El salario mínimo legal es de 616.000 para el año 2014, aunque se puede pactar por escrito hasta un 30% de pago en especie por concepto de alimentación y habitación, que equivale a 184.800 pesos, y el 70% se puede pactar como pago en dinero. El auxilio de transporte se genera para aquellos trabajadores domésticos que vivan por fuera del lugar de trabajo. Constituye una suma de 72.000 pesos por mes. La prima de servicios, no tienen derecho a esta prima. El periodo de prueba, si es verbal, se presume en 15 días. Si es estipulado por escrito, no puede exceder de 2 meses. La clase de contrato puede ser verbal o escrito. El verbal se entiende pactado a término indefinido y el escrito puede ser indefinido o a término fijo. La jornada es de máximo 10 horas diarias. Y la seguridad social es obligatorio hacerlo para salud, pensiones y riesgos profesionales, cotizando por lo menos sobre la base de un salario mínimo legal. En estas tablas vemos los cálculos y las proporciones que pagamos para realizar una nómina, los salarios, las horas extras y el auxilio de transporte. Y en esta última diapositiva observamos cómo liquidar los dominicales y las vacaciones.